Muchas bendiciones, hermanos. Estamos en el curso de doctrinas denominacionales. Esta clase es la número 12A. Hago esta diferencia porque vamos a tener una clase 12B. Esta corresponde la clase 12A. Estamos llevando la secuencia de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Hoy estaremos mencionando acerca de las imágenes y reliquias en la Iglesia Católica Romana. Soy el profesor Marcos Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. Las imágenes. Vamos a estudiar ese primer aspecto. Hay una infinidad de imágenes que la Iglesia Católica Romana ha creado. ¿Y cuál es el propósito de estas imágenes? El propósito es recordar eventos, enseñanzas, personajes, promesas de la Biblia. Otro propósito es inspirar o motivar a los creyentes en dichas enseñanzas o eventos que son representadas a través de imágenes. Otro propósito es enseñar aquellas verdades que a través de imágenes se puedan representar, como es el caso de la imagen de la Santa Cena y otras imágenes que ellos utilizan para enseñar aquellas verdades de la palabra de Dios. Pero el último propósito es donde no concuerda con la palabra de Dios, porque ellos dicen que otro de los propósitos de estas imágenes es traer bendición a la persona. Así que están centrando en la imagen, que es un medio de bendición para las personas. ¿Por qué surgieron las imágenes? ¿Por qué la Iglesia Católica inició esta práctica de describir a través de imágenes eventos o enseñanzas o personajes de la Biblia? Porque en un principio, aproximadamente unos 300 años desde el inicio de la Iglesia, no había Biblia y solo estaba en manos de unos pocos aquellas escrituras en latín. Entonces, la mayoría de la gente no tenía acceso a la Biblia. Y si la hubiesen tenido, la mayoría no podían leer. Por lo tanto, pensaron ellos cómo enseñarles a estas personas que no tienen las escrituras y muchos no saben leer. Entonces, diseñaron esta metodología que son las imágenes. Y como hemos visto, las imágenes tienen estos 4 propósitos según la enseñanza de la Iglesia Católica Romana: recordar, inspirar, enseñar y traer bendición. Las imágenes en la Biblia son desde una perspectiva negativa. Es decir, cuando la Biblia habla de imágenes en un sentido negativo, veremos que está prohibido. Y para ello estaremos leyendo las citas bíblicas que aparecen en pantalla. Por ejemplo, Éxodo 23, 24. Dice la palabra de Dios: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Israel,
tenía que tomar una postura en cuanto a rechazar las imágenes o estatuas que habían creado los pueblos paganos. Nunca tenían ellos que inclinarse a esos dioses, porque en el contexto pagano las imágenes eran representaciones de dioses divinos y los adoraban y se inclinaban como si esas imágenes fuesen dioses. Así que por ese motivo Dios está diciendo, no te inclines a esas imágenes, puesto que son representaciones de dioses divinos dentro del contexto pagano. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, nos dice la palabra de nuestro Dios. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Qué está diciendo esta cita bíblica? Totalmente el pueblo no solo debe rechazar, sino además destruir toda imagen que ha sido diseñada para suplantar a Dios. El pueblo de Israel tenía que destruir, rechazar aquellas imágenes que los pueblos paganos habían creado para adorarlos como dioses. Segundo de Reyes, tenemos otra cita bíblica en el capítulo 17, versículo 16. Dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. ¿Qué dice este texto? El pueblo abandonó los mandamientos, las enseñanzas de Dios y se inclinaron, adoraron a imágenes. Entonces, en la Biblia, desde el punto de vista negativo, las imágenes que son diseñadas y son creadas para suplantar al Dios vivo y verdadero y pensar que estas son las que dan bendición, es prohibido, es condenado de parte de Dios. La iglesia no debe tener imágenes donde se crea que éstas tienen poder de bendecir al creyente. Veamos algunas imágenes aprobadas por Dios. No se confunda, no estoy hablando de imágenes como las diseñadas por la Iglesia Católica Romana. No estoy hablando de ese tipo de imágenes que son creadas por este grupo religioso y las adoran como si fuesen dioses. ¿Cuáles son esas imágenes aprobadas por Dios? Bueno, tenemos estas citas bíblicas, Génesis 1, 26 y 27. Dice, hablando de que el hombre es imagen de Dios. El hombre es una representación de Dios. Interesante esto, ¿verdad? Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, el hombre, el ser humano, es una imagen del Dios invisible. Somos una representación de Dios
el Eterno. En sus cualidades, somos seres con capacidad de amar, somos seres que hemos sido creados con capacidad de analizar, de pensar, somos seres que tenemos espíritu, somos seres espirituales, por lo tanto, somos imagen de Dios. También tenemos otra imagen representada de Dios en 2 Corintios. Veremos esa cita bíblica y nos dice el capítulo 4, verso 4. Dice el apóstol Pablo, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, está diciendo, Cristo es imagen de Dios. Pablo lo confirma en Colosenses 1:15, dice también de la siguiente manera: Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, vemos que estas dos imágenes, el hombre es imagen de Dios y Cristo es imagen de Dios, son dos imágenes aprobadas por Dios. ¿Cuál es la diferencia con las imágenes de la Iglesia Católica Romana? Lo mencionamos hace un momento, y es que en la Iglesia Católica Romana, las imágenes que ellos crean, no solo representan a un Dios invisible o a un santo que ya murió, según ellos, sino que además esa imagen le dan cierto poder en cuanto a que puede bendecir al ser humano. Eso es un error antibíblico. Veamos entonces la siguiente temática, las reliquias. ¿Ha escuchado usted ese término? En el catolicismo se utiliza mucho esta terminología, las reliquias. ¿Qué son las reliquias? Bueno, la palabra reliquias significa cosas antiguas. Eso significa la palabra reliquias. En el contexto de la Iglesia Católica, la palabra reliquias está relacionada a objetos especiales que por algún motivo fueron hechos santos y que traen beneficio para los cristianos hoy en día. Esta es la creencia de la Iglesia Católica Romana hablando acerca de las reliquias, objetos especiales que por algún motivo fueron hechos santos y que traen beneficio para los cristianos hoy en día. Cuando amamos a alguien y esa persona muere, muchas veces retenemos algo de esa persona para recordarles y respetarles. A lo mejor usted ha perdido un ser muy especial, su papá, su mamá, su abuelito, y este tenía una prenda, una cadena, aritos o una clase de joya o cualquier otra cosa, y usted preserva eso en recuerdo de esa persona que usted amaba, ¿verdad? A lo mejor usted ha hecho esto. Incluso dentro de las reliquias más importantes que existen en la Iglesia Católica Romana, ¿sabe cuáles son? Es alguna parte del cuerpo o de la ropa de un santo muerto. Esa reliquia es usada para recordarle alguna parte del cuerpo o alguna prenda de vestir de esa persona que en vida fue una persona santa, fiel, una persona que dejó un legado muy especial dentro de esa religión. Entonces preserva ya sea el cuerpo de la persona o la
alguna parte de ese cuerpo y lo preservan como si eso fuese algo santificado y que tendría algún poder para bendecir a la humanidad. La Iglesia Católica dice esto: a través de estos, hablando de los cuerpos o de esas reliquias o de esa prenda de vestir, dicen ellos, a través de estos o partes de ese cuerpo, por ejemplo, a veces preservan los huesos de una persona. Dicen ellos, a través de estos, muchos beneficios son otorgados por Dios al hombre. Aquí hay una gran equivocación y blasfemia, podríamos decir, porque están diciendo de que esa reliquia o esa prenda o ese objeto que nos hace recordar un evento o una persona trae beneficios que son otorgados por Dios al hombre. Eso es algo incorrecto, porque están poniendo ese objeto como el medio que Dios podría utilizar para bendecir al ser humano. Eso es inconcebible, bíblicamente no tiene base. La Iglesia Católica incluso condena a quienes no honran ese tipo de reliquias que ellos tienen. Pero en estas prácticas, dicen ellos, no debe haber rastro de superstición o creencias supersticiosas o ganancia inmunda, dicen ellos. Estas reliquias o prendas que a veces se preservan por años, dicen ellos, no deben de ser vistas como objetos supersticiosos. Por ejemplo, es como que estos objetos tienen poderes mágicos o poderes sobrenaturales, dicen ellos, ¿verdad? No deben ser vistos de esa forma o no deben de ser utilizados para ganancia inmunda. Pero en la realidad se contradicen. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ellos tienen como reliquias y objetos ¿verdad? Cosas que ellos tienen que pertenecieron a santos o son parte de aquellos objetos que pertenecieron a seres muy importantes dentro de su religión y eh, les dan cierto poder a ese tipo de objetos que ellos preservan. E incluso cuando tiene un objeto que tiene mucho valor histórico por pertenecer o haber pertenecido a una persona de mucha importancia, para ir a ver ese objeto, usted tiene que pagar. Entonces ahí está la ganancia inmunda. Por eso menciono de que se contradicen, porque dicen ellos, bueno, en estas prácticas no debe haber rastro de superstición o ganancia inmunda, pero en la realidad y en la práctica sí hay superstición y sí hay ganancia inmunda. Otras cosas que reciben honor especial dentro de la Iglesia Católica Romana, dentro de las reliquias que ellos preservan, son las cruces, según pues, ¿verdad? Hay cruces donde ellos preservan y les dan un cierto realce de poder a esas cruces. Y si no, pues vea usted cómo algunas personas que son de esta religión llevan consigo mismo una cruz. O sea, le están poniendo fe a ese objeto, pensando en que como Cristo murió en la cruz, entonces ese objeto les da cierta protección o bendición, algo que no es bíblico. Otras cosas a las cuales ellos le dan cierto honor especial es a los santos que ya murieron y que dejaron un legado muy importante dentro de su religión, algunas mujeres vírgenes, también a algunas velas, aguas santas que fueron santificadas por pontífices, ¿verdad? Dentro de su religión. Y también hay el sepulcro santo, la roca de Calvario, la camilla del Señor. Eso lo tienen en esta
imagen que vamos a ver, aquí usted puede visualizar el sepulcro santo. Observe usted el honor que le dan y la importancia que le dan donde supuestamente Jesús fue crucificado. Imagínese usted cómo lo han decorado y entonces las personas para ir a ese lugar pues tienen que pagar. Ve usted acá esta imagen donde se ilustra el sepulcro del Señor o donde Él fue crucificado. Ah, en la siguiente diapositiva, usted mirará, esta es la piedra donde aparentemente, según la creencia, ¿verdad? Jesús fue crucificado y ahí estaba la cruz. Entonces, allí le han puesto, la han tapado con vidrio porque estaba anteriormente destapada. Pero las personas, cuando iban a visitar ese lugar, a veces cortaban partes de esa roca y miraron ellos que la roca se iba haciendo más pequeña, porque las personas con la creencia de que tener algo de esa roca donde había sido crucificado el Señor podría darle cierto poder y recordar ese evento. Así que lo que hicieron mejor es poner vidrio a ambos extremos donde está esa roca. Así que las personas hoy en día solo pueden entrar y mirar. Acá en esta diapositiva en la parte central, hay un orificio donde las personas solo pueden tocar, meten su mano hasta el hombro, ¿verdad? Cabe, y pueden tocar esa roca. Miren hasta dónde llega, ¿verdad? Las reliquias, donde ellos le dan mucha relevancia, honor especial. Aquí tenemos también la camilla, donde supuestamente Jesús fue puesto, ¿verdad? A la hora de ser llevado a la tumba. Ellos dicen, esta es la camilla donde él fue puesto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Le dan tanta importancia a esos objetos, a esas reliquias, que hasta parece ser de que tienen un poder especial esa, y que son objetos santos. Veamos, hermanos, acá tenemos otra imagen donde ilustra, esa es siempre en ese lugar, donde está la roca, y hay personas que besan esa piedra. Oiga bien, los ritos que hacen frente a esa roca. Entonces, eso quiere decir de que le están dando tanta relevancia e importancia a esas reliquias o objetos antiguos que tienen un evento histórico muy importante, pero se centran en la piedra, se centran en el objeto. Y observe usted cómo hacen estas personas, ¿verdad? En forma de señal de respeto y adoración, supuestamente a un evento que surgió, pero están haciéndolo ante una piedra. Es ilógico. Los católicos tienen algunas citas bíblicas para basar esta práctica. ¿Sabe cuáles son? Dicen ellos. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21, encontramos un evento donde un hombre a quien iban a enterrar, el cuerpo cayó en los huesos del profeta Eliseo. Y dice que este hombre cuando tocó, este cadáver, cuando tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Y de hecho la Biblia sí lo dice, ¿verdad? Que cuando tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Entonces los católicos dicen, esa es una evidencia donde parte del cuerpo de una persona santa tiene poder. Observe usted cómo lo analiza. Además, también tienen otra cita bíblica como Mateo 9:20, donde dice que aquella mujer tocó el borde de la capa de Cristo y que el borde le dio poder para sanar a esta mujer. Entonces están poniendo el poder en el borde del vestuario de Cristo y no en Cristo mismo, dicen ellos, ¿verdad? En Hechos, capítulo 19, versículo 11 al 12, también se lee que los pañuelos de Pablo, dice que la gente lo agarraba, los pañuelos, los paños, dice, o delantales del apóstol Pablo, y
los llevaba a donde estaban los enfermos. Entonces los pañuelos tenían poder para sanar. Otra cita bíblica que utilizan los católicos es Hechos 5:15, donde dice que aún la sombra de Pedro sanaba cuando pasaba cerca de los enfermos. Entonces, ¿será que fueron los huesos de Elías, los huesos del profeta Eliseo, los que hicieron resucitar a este hombre? ¿Será que fue el borde del vestido de Jesús que sanó a esta mujer? ¿Será que los paños del apóstol Pablo fueron los que sanaban a los enfermos? ¿Realmente era la sombra de Pedro la que sanaba a los enfermos? Allí está el error de los católicos. No son los objetos, es Dios. Dios decidió en el momento en que, en ese momento, que a través de esos huesos del profeta, aquel cuerpo iba a tener vida, pues Dios lo decidió. Pero el poder no está en los huesos. El poder no está en la capa, en el borde de la capa de Cristo. El poder no está en los pañuelos del apóstol Pablo. El poder no está en la sombra de Pedro. El poder está en Dios. Si Dios decidió sanar a aquella mujer a través del borde de la capa de Cristo, pues es la decisión de Él. En un caso, Dios decide usarlos. Dios decide qué método utilizar, pero el poder no está en las cosas, el poder está en Cristo. El hombre decide lo que será usado. El problema de la Iglesia Católica y de muchos es que ven aquellos objetos como los medios de poder para conseguir la bendición de Dios. No está en los objetos, está en Dios. ¿Cuál es el propósito de las reliquias dentro del contexto de la Iglesia Católica Romana? Bueno, dicen ellos, es recordar eventos, momentos, enseñanzas del pasado. También ellos dicen dar homenaje. Aquí es un problema que ya se está dando y es porque se le rinde culto, adoración a esa prenda, a esa reliquia. Dar homenaje. Otro propósito, traer bendición, sanidad, prosperidad, etcétera. Dicen ellos que a través de ese objeto se trae bendición. También dicen de que a través de ese objeto se trae protección y que ese objeto puede traer suerte a la persona. Estos son los propósitos dentro de la Iglesia Católica Romana con respecto a las reliquias. Por supuesto que no estamos de acuerdo con estas creencias porque se salen del contexto bíblico. Veamos algunos ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cosas, objetos, eventos que nos hacen recordar promesas de Dios. Por ejemplo, el arco iris, un evento físico que nos recuerda la promesa de Dios que hizo con la humanidad, ¿verdad? En el día en que trajo el diluvio a la humanidad en aquel momento, la promesa de Dios que hizo con Noé. Ya no destruiré más la tierra con agua. Entonces el arco iris, un objeto físico, nos hace recordar la promesa de Dios, pero no es el arco iris la que da cumplimiento a la promesa. No. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento de ese uso es la circuncisión. Era un acto físico que se hacía en el prepucio del varón para señalar el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Un acto físico. Cortaban el prepucio de todo varón y esto era señal de el pacto de Dios con el pueblo. También, por ejemplo, las piedras que puso el pueblo de Israel al cruzar
el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Pusieron 12 piedras. Eso hacía recordar las 12 tribus de Israel y el inicio de una nueva etapa en la vida del pueblo de Israel, cruzando a la tierra prometida. Otro ejemplo es los 10 mandamientos. Fueron escritos en 2 tablas de piedra, escritos con el dedo de Dios, las cuales pues Moisés quebró y luego hizo otras tablas, ¿verdad? Escritas ya por Moisés. La jarra de maná que estaba dentro del cofre del pacto, el bastón de Aarón o la vara de Aarón también, ¿verdad? El tabernáculo mismo, el tabernáculo que representaba la presencia de Dios. El pacto, el cofre del pacto, también representaba la presencia y el pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel. El templo mismo que Dios había ordenado que se construyera y era allí donde el pueblo iba a adorar a Dios. Entonces en el Antiguo Testamento tenemos diferentes objetos que representaban eventos o promesas de Dios, pero no es el templo el que tiene la bendición, es Dios quien tiene la bendición, no es el cofre del pacto que tiene la bendición, es Dios quien tiene la protección para el pueblo, ¿me entiende? En el Nuevo Testamento también nosotros tenemos una de las enseñanzas dadas por el Señor y por el apóstol Pablo y practicada por la iglesia es la cena del Señor, el pan y el jugo de uvas, 2 elementos físicos que nos hacen recordar un evento sublime, el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, tenemos el elemento físico, tenemos el pan y tenemos el jugo, pero estos 2 elementos no son los que tienen el poder, no son los que me dieron la redención, es Cristo quien me dio la redención. Ahora, Cristo decidió que a través de esos 2 elementos su iglesia recordara, su iglesia pudiera traer a memoria domingo tras domingo la redención obtenida en la cruz del Calvario. Pero mi confianza no está ni en ese pan, ni en ese jugo que tomo cada domingo, sino en el Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario. Así es. La Biblia, otro ejemplo. Hay personas que piensan que por tener la Biblia debajo de la almohada o tener la Biblia abierta en Salmo 21, la protección de Dios está sobre ellos. Eso es ilógico, porque están pensando de que un objeto les da la protección que Dios les puede dar. Así que hay que tener cuidado con estas cosas. Tanto con las imágenes como con las reliquias, debemos preguntar 2 cosas. ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está el enfoque? ¿En dónde se está centrando la persona? De acuerdo a la Iglesia Católica Romana, el tener una imagen o una reliquia, esto representa protección y bendición para ti. No tienes eso, no tienes protección ni bendición para ti. Ese es el punto de diferencia y de que está contra la Biblia. ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde está el enfoque y cuál es el propósito de esos objetos? ¿Verdad? Eso hay que tenerlo muy en cuenta en nuestra vida como cristianos. También debemos recordar que Dios puede consagrar cualquier cosa y usarla, y Él lo puede hacer, pero Él es quien lo decide, no somos nosotros, y no podemos darle un valor a un objeto que Dios no le da. ¿Cuáles son algunas preguntas que debemos hacernos cuando platicamos con alguna persona que tiene este tipo de creencias? ¿Cómo compara todo esto con la Biblia? ¿Es bíblico, antibíblico o abíblico? ¿Cuáles son los puntos que ustedes tienen, que hay en común? Cuando usted va a dialogar con una persona católica que cree en este tipo de enseñanzas, establezca primero cuáles son los puntos en común que hay de acuerdo a
al punto que van a tratar. ¿Cuáles son los puntos comunes que hay? También, otras preguntas que se puede hacer, ¿cuáles son los asuntos más comunes que tratan con los católicos? Por ejemplo, hablan acerca de María, hablan acerca del bautismo de niños. ¿Cuáles son esos puntos más comunes que se tratan con estas personas de la Iglesia Católica Romana? Otra pregunta es, ¿cuáles son algunas estrategias o ideas que les han servido en hablar con y convencer a los católicos? A lo mejor usted ha tenido la experiencia de hablar con una persona con este tipo de creencias. ¿Y qué estrategia ha usado usted? ¿Ha sido usted una persona eh, comprensible, que ha tratado con respeto estos temas? ¿Ha sido usted una persona que ha respetado la posición de aquella persona, pero con amor le ha declarado la verdad? Esto es muy importante porque lo que queremos es sacarles de la ignorancia y no rechazarles por su ignorancia. ¿Cuáles son preguntas o temas para evitar con un católico cuando el punto no es entrar en contienda? ¿De qué sirve entrar en contienda cuando no se va a aclarar o a edificar en una conversación? Evite las contiendas con personas que tienen este tipo de creencias. Si está la oportunidad de hablar y se da el espacio y la persona abre su corazón, entonces presentemos la verdad de Dios. Que Dios me los bendiga y les guarde grandemente. En su plataforma en Classroom aparecerá la actividad asignada para esta clase, ¿verdad? Estamos en la clase 12A.